Hola, buenas tardes para todos. Acá estamos desde el canal de YouTube de la Biblioteca Popular de Mateo Nuestra América, inaugurando un ciclo de entrevistas con gente que nos parece muy interesante de escuchar. Para esta entrevista tan especial nos juntamos con Aru también, de Malajunta. Buenas tardes a todos. Bueno, como dijo Merly, yo soy Aru, soy de Malajunta. Malajunta cuenta con nosotros le decimos como un dispositivo, una equipa, que son las promotoras comunitarias feministas, que trabajamos mucho con las niñeces, por eso aceptamos esta invitación donde vamos a trabajar con SIN, que nos parecía súper interesante la propuesta de la Biblia, como siempre, trabajando y articulando para mejorar las estructuras y romper con el sistema patriarcal, que es nuestro objetivo como feministas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y ahora le damos paso a Sin García, que les muestro. Ella es la autora de este hermoso libro que trae cuentos para trabajar de forma muy respetuosa una temática muy difícil de abordar. Así que bueno, Sin, contanos un poquito. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, de verdad que es un placer estar acá, también acá contribuyendo, ¿no? con la Biblioteca Popular. Me encanta de verdad todo lo que refiere a la literatura, así que, y bueno, qué mejor, ¿no? Que estos espacios además sirvan también como para las reflexiones, para los grupos importantes y que batallan y que combaten estas violencias, ¿no? Bueno, mi nombre es Sin García y soy autora de este librito que muy bien mostraste. Este librito ya tiene un año de editado, ya cumplió su primer año ahora en este mismo mes. Y bueno, te cuento que además con 3 ediciones, Wow. las primeras se agotaron enseguida, así que bueno, realmente es una grata sorpresa y un mensaje también muy importante y muy fuerte para mí, que un libro de estas características se haya agotado y en su primer año, en su primer aniversario, ya está cumpliendo sus 3 ediciones. Bueno, les quiero comentar un poquito sobre, para los que no conocen y las que no conocen el libro, les quiero comentar un poquito sobre qué trata, ¿no? el contenido de este libro. Es una colección de pequeñas historias. El libro está dirigido para niñeces a partir de los 3 años, es decir, muy chiquititos, muy chiquititas, ¿no? A partir del ciclo inicial. Y el objetivo de este libro y de estas historias es prevenir y detectar el abuso sexual en la infancia. Nos vamos a encontrar con pequeñas historias que van a ir tocando distintos conceptos dentro de lo que es el abuso sexual en la infancia, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, todo lo que hace a los límites del cuerpo, ¿sí? Un cuento muy bonito, una historia sobre una niña que puede identificar aquellas caricias que le gustan y que hay ciertas caricias que no, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante siempre empezar también por nuestro cuerpo, entender que nos pertenece nuestro cuerpo, siempre desde donde podamos empezar a hablar con las niñeces sobre estos temas es muy importante. Te quería Sí. hacer una pregunta con respecto a eso. Nosotras en el trabajo con adultas mayormente, mujeres, es un tema que por ahí podemos abordar ya demasiado tarde, ¿no? Ya tratando de recuperarse de las secuelas que esto deja, que no son pocas, y que no es casual tampoco que sean mujeres que después eh, padecen violencia de género, entre otras de las secuelas que nos deja esto que vos marcabas de los límites no reconocidos acerca de nuestro cuerpo, acerca de nuestra autonomía, nuestro deseo y de lo que nos gusta y no nos gusta, ¿no? ¿Querés que contemos el Em, cuentito de Tita? bueno, dale, ¿querés que lo leamos? Lo leemos. Me parece, a ver, me parece que estaría bueno Ajá. sobre todo para desmistificar que no se puede hablar de estos temas o que es complicado. Una de las fortalezas de este libro creo que tiene que ver con el abordaje natural de un tema del que hay que hablar con naturalidad. Digo esto pensando Totalmente. en las personas que pueden ver esta entrevista
y que por ahí no encuentran las palabras o la manera, y bueno, es un buen recurso, un cuento contado desde una voz de niña, que nos dice con sus palabras sencillas lo que pasa, ¿no? Sí, sí, bueno, de eso se trata también, ¿no? Donde muchas veces los responsables de la crianza, em, no es que no quieran abordar estos temas con las niñeces, sino que no saben cómo, ¿no? Y es ahí donde nace la literatura, justamente, y donde viene a poner su magia, vamos a decir, ¿no? Acá donde las palabras faltan o sobran, entonces nace la literatura como herramienta necesaria, como herramienta además de reflexión que nos puede enseñar, y bueno, ni hablar, digo, sobre un tema tan fuerte y tan delicado, ¿no? Que nos cuesta muchísimo hablar con las niñeces. La idea es que sean historias cortitas también, porque, bueno, eh, quienes estudiamos educación inicial o tenemos la oportunidad de trabajar con niñeces, sabemos que las niñeces, bueno, les cuesta un poco esto de estar como con periodos prolongados de atención, ¿no? Bueno, voy a empezar entonces a leer este cuento que se llama A Tita le gustan las caricias, y dice así: A Tita le gustan las caricias en la pancita que le hace mamá cuando juegan a las cosquillas. También las de su abuelita, que le apretuja las mejillas redondas como alfajores. A Tita le gustan las caricias cuando no hacen llorar, las caricias que acarician con amor, y las que hacen reír a carcajadas y vuelven su mundo mejor. La caricia de amor sabe limpiar lágrimas cuando tropieza jugando y se hace rasponcitos en las rodillas, o le aprieta la naricita con un pañuelo suave para limpiarle los mocos que se aflojan con el frío del invierno. Una vez, cuando Tita tropezó en el patio de su escuela, la seño le dio unas palmaditas en la espalda para consolarla, y ella paró de llorar. A Tita le gustan las caricias que se dan con amor, esas que hacen reír o alivian su dolor. Pero hay una caricia que no le gusta a ella, una caricia fea que la hace sentir mal. Es una que se mete dentro de su ropita donde mami le enseñó que las manos no deben acariciar. Esa caricia a Tita la asusta y la hace sentir mucho, mucho temor, porque siempre se esconde a los ojos de los demás. Pero a ella no le gusta esa caricia que le hace sentir vergüenza y dolor. Esas caricias no son bonitas, ni son caricias de amor. Por eso, Tita le cuenta pronto a mamá que sabe limpiar lagrimitas y acariciar con amor. O a su abuelita, la que le aprieta las mejillas redondas como alfajores. O a su seña, la que sabe dar palmaditas en la espalda cuando tropieza en el patio de su escuela. Y recibe, a cambio, un abrazo calentito que alivia rápidamente su pena. Tita ya no siente miedo, porque ya no está sola. Y esas caricias que no son bonitas y la hacían llorar, no podrán tocarla nunca más. Fin. ¿Cuántas cosas para trabajar en un cuento tan medido, cortito, como decías vos, con palabras sencillas, con el tiempo justo para que se pueda prestar atención, sin golpes bajos, sin nada? Se puede hablar con mucha sencillez, con el lenguaje de las niñas, ¿no? O por lo menos intenté hacerlo de forma muy cuidada y siempre desde el amor, ¿no? Es algo que repito muchísimo porque de eso se trata también, ponerle el amor a las infancias, a las niñeces, y ese compromiso también, ¿no? De lo que es la lucha, obviamente mi lucha como activista y también como sobreviviente. Así que sí, se trata de intentar acercar a esto que hablábamos, ¿no? De los límites del cuerpo, de la privacidad,
de una forma respetuosa y amorosa también. Sí, y creo también que sirve mucho para entender y sacar estos mitos que hay acerca del abuso sexual en la infancia y de las niñas cuando cuentan lo que les pasa, como si alguien les pudiera haber dicho, no, vos decís tal cosa, es un mito muy fuerte. De hecho, una de las consignas fuertes del movimiento contra el abuso sexual en la infancia, de todas las agrupaciones que estamos trabajando para erradicarlo, es el hecho de creer en la palabra de las niñas. Y se me ocurre esto porque en ningún momento se habla de sexualidad en el cuento, en los cuentos, hablas desde un lugar, como te digo, respetando lo que las niñas a esa edad saben y sin introducir conceptos para que después entonces digan, pero esto vos lo escuchaste en otro lado, esto te lo dijeron. Sí, totalmente. Bueno, pensemos que estamos en una sociedad muy adultocentrista, ¿no? Que siempre, de alguna manera, ha invisibilizado a las niñeces y a su palabra, ni que hablar, ¿no? Me viene a la cabeza esto de, bueno, vos no hables porque sos chico, o vos no sabés porque sos chico, o no te metas porque ahora estamos hablando de los adultos, las adultas, ¿no? Digo, como un ejemplo. Y sí, tal cual, qué importante es el papel de la ESI en este sentido, ¿no? Por suerte hoy es ley. Eso quiere decir que una cosa sea ley es algo que no es opción o decisión de mamá o papá, ¿no? O de la familia a cargo, sino que tiene que ver con un derecho de las niñeces, que tienen las niñeces, ¿sí? Entonces, ya posicionándonos en eso, tenemos que entender que los niños y las niñas son sujetos de derecho, ¿sí? Es decir, tienen un cuerpo, una vida, tienen voz, ¿sí? Desmitificar esto de que los niños pueden fantasear o pueden mentir sobre cuestiones que no deberían estar dentro de sus experiencias, ¿no? Como niños y como niñas. Y en ese sentido, me parece que tenemos un papel muy importante, los adultos y las adultas, a la hora de poder escuchar, y no solo escuchar, ¿sí? Poder ver también, más allá de lo que las niñeces puedan decir, pero aparte, si recibimos una información, sea cual sea, nuestra obligación es, primero, atender a lo que esa niña o esa niña nos está diciendo y siempre creer en ellos y en ellas, ¿sí? Es nuestra obligación, le debemos protección, ¿no? Me resulta imposible que haya alguien que pueda decir que un niño o una niña pueda mentir sobre algo tan horroroso como lo que es el abuso. Y que incluso esta herramienta se utilice muchas veces para defender la palabra de un abusador, de alguien acusado de un abuso, ¿no? También como desde el mismo Estado avalando estas violencias y estas prácticas que no hacen más que invisibilizar a las niñeces y desaparecer su voz, su palabra. Mencionaste también, se me vino a la memoria de Eva Giberti, que lo escuché en una conferencia hace poco, diciendo que tenemos que empezar a mencionar a los abusadores como son, que son criminales. Criminal, porque lo que está haciendo es un crimen y hacia un niño, hacia una persona que además está sujeta a lo que el Estado diga que hay que hacer por esa persona, porque no tiene la autonomía para poder iniciar acciones, ¿no? Digamos, para poder por sí mismo detener lo que le está pasando, y si además agregamos a eso esta cultura de la violación, que hace que existe una complicidad entre adultos para desoír a las niñas, quedan súper solas, las niñeces quedan solas. Ahí pensando en esto de cómo desconstruimos y construimos otras modas, otros modales y otros sentidos de pertenencia, pensaba en esto también de cambiar el lenguaje. En la semana intercambiamos con Sin, ahí ella dijo, sumemos erradicación al lema del Día Mundial, ¿no? Y me parece re
valorable empezar también desde el lenguaje, que es una herramienta social que puede llegar a modificar los patrones en los cuales convivimos y aprendemos a escuchar a las niñas. Es muy difícil, como dice también un Estado ausente, que nunca ve a las niñas como sujeto de derecho. No importa la bandera que esté circunstancialmente enfrente del Estado, sino es una política que nunca tuvo vigencia, que las niñas tengan derecho, porque intervienen un montón de instituciones, desde las iglesias, bueno, la familia es una institución también, que interviene en esto de que las niñas no tienen sus derechos o no lo ven como un sujeto de derecho. Entonces eso también hace las complicaciones a que a veces la ESI no se pueda estar dictando de manera correcta en las escuelas o trabajando de manera formal y correcta para que las niñas entiendan, como decías vos, que su cuerpo es un territorio y es un territorio que lo tienen que habitar ellos mismos y conocer sus límites. ¿Querés retomar un poquito? Retomando un poquito lo que decís, Aru, qué importante también es, ¿no? Porque imaginemos que, digo, hasta no hace mucho, estábamos hablando de otras cosas, ¿no? Incluso no teníamos, por ejemplo, la ESI, y dar nombre, digo, nombrar a las cosas como son, es darle también entidad, es saber que existen, ¿no? Y si hay algo que circula y que es característico del abuso, de todo tipo de abuso, ¿no? Es esto ¿no? Del silencio, de la invisibilidad, justamente, porque además, justamente los abusadores necesitan que sea así para poder seguir cometiendo ese delito, ¿no? Y me viene a la cabeza un poco de los medios también, ¿no? Del papel de los medios en esto, que también obviamente no son más que también miembros de esta sociedad y esta cultura, de cuando, por ejemplo, hablamos de un abuso o de un femicidio, que vemos por todos lados, el rostro de las víctimas, ¿no? Sin embargo, no conocemos y hasta incluso a su nombre, ¿no? Y me viene a la cabeza un poco de los medios también, ¿no? Del papel de los medios en esto, que también obviamente no son más que también miembros de esta sociedad y esta cultura, de cuando, por ejemplo, hablamos de un abuso o de un femicidio, que vemos por todos lados, el rostro de las víctimas, ¿no? Sin embargo, no conocemos y hasta incluso a su nombre, y esto es en parte también lo que se traduce. También puedo sumar ahí. ¿Dónde está la mamá? Sí. ¿Dónde está la mamá? Siempre la responsabilidad, ¿no? Ahí donde no debe ir, digo. Así que bueno, parte esto también de esto que comentaba, de poner el rostro siempre de la víctima y no incluso tapar el nombre de los violadores o los abusadores y sus rostros, es parte también de esto, ¿no? Como de invisibilizarlo, invisibilizar a quien en realidad necesitamos ver, ¿sí? Bueno, y como para cerrar esta idea, lo que quiero decir es que los medios, también siendo parte de esta cultura, son y replican estas violencias, ¿no? Para con las víctimas. Y también nos dejan en un lugar que no deseamos, ¿sí? Y nos exponen también a esta cultura violenta que nos sigue señalando siempre con el dedo y instalando culpas en quienes no deberían recibirlas, ¿sí? También es como una parte de la disciplina, como un disciplinamiento para no hablar. Cuando hables, si vos contás, vas a ser culpabilizada, descreída, esquilmada en cámara, se va a saber todo de vos, o sea, que digamos también se construye un tratamiento de la víctima que ayuda, de alguna forma refuerza a que la víctima no se anime a hablar, porque hablar va a ser tratada de esa forma.
Y volviendo un poquito a lo que estábamos hablando de la ESI, que mencionamos la importancia de la ESI, y de esta resistencia a veces de familias a que las niñas reciban el conocimiento por fuera del seno familiar. Que dicen como que no te preocupes que en casa hablamos de sexualidad como yo quiera. Es muy importante saber que la enorme mayoría de los abusos sexuales en la infancia son perpetrados en el seno familiar, por personas que pertenecen a la familia. Con lo cual, si no tienen las niñas otro espacio por fuera de la familia, un poco como lo mencionaste en el cuento de Tita, una maestra que escuche, por ejemplo, las escuelas son fundamentales en este punto porque muchas niñas cuentan en la escuela lo que está pasando en las casas. Entonces, esta Sí, bueno, yo fui una, por ejemplo, ¿no? Fui una y puedo dar fe, es el único espacio en el que encontré de alguna manera, digo, una salida y que me hayan escuchado, ¿no? Una docente. Así que bueno, imagínate qué importante. Y no solo las escuelas, pienso que todos los espacios que trabajan con niñeces, desde los profesionales de la salud física y mental, digo, ¿no? Trabajadores sociales, abogados del niño y de la niña, todos y todas quienes trabajamos con niñeces, tenemos que estar capacitados para poder asistir a una víctima, porque nunca sabemos, y es tan común, esto que mencionaste, por ejemplo, un porcentaje tan alto de abusos que se dan en el mismo hogar y perpetrados por la misma familia, que necesitamos que nuestras niñeces se sientan contenidas en otros espacios. Y si nosotros y nosotras no estamos capacitados para recibir esa información y saber cómo actuar, somos parte del problema. Yo apuesto a que la ESI como ley se amplíe, no solo a las escuelas. Todos necesitamos de esta herramienta tan valiosa que hoy por suerte tenemos y que, como dijimos, no es opción, es ley, es derecho. Y que también es tan necesario y tan valioso porque, volvemos a lo mismo, el abuso sexual en las infancias es más frecuente en el ámbito intrafamiliar. Necesitamos más programas que nos ayuden a mitigar o afrontar estas violencias, ¿no? Y digo, como ejemplo podemos tomar incluso la ley Micaela, ¿no? Que Aru quizás nos quiera comentar un poco. Bueno, la ley Micaela nace desde el femicidio que sufre Micaela García en la ciudad de Entre Ríos. Sus padres, en vez de convirtieron su dolor en lucha, hay que reconocer que hicieron de tripa corazón y de ese corazón hicieron una lucha colectiva. Lo que trabaja la ley Micaela es que el Poder Judicial tenga una perspectiva de género para trabajar con empatía los casos, así como vos decías, ¿no? Y hay que empezar a desconstruir eso para aprender también lo que es la escucha y el creer. Y solo se puede entender eso si estamos formados desde una situación más empática para la escucha de casos. La ley Micaela viene a querer eso, o sea, por eso se van a trabajar en todas las instituciones del Estado que tengan intervención desde en el territorio, o sea, y después los políticos que nos representan a nosotros en el Estado. Bueno, el año pasado con la apertura de un Ministerio de Mujeres, calculo que va a ser un poco más fácil poder estar trabajando esta proyección sobre la formación en los diferentes espacios públicos. Los movimientos feministas, que bueno, están todos bajo el mismo paraguas, que es la necesidad de que seamos escuchadas y no como víctimas, sino como emprendedores de una lucha para cambiarlo todo a nuestro paso. Bueno, me gustó mucho eso que dijiste, Aru, sobre esta diferencia, ¿no? De ser víctima a, bueno, a ser activistas, a ser sobrevivientes, a ser activos en una lucha, ¿no? Y también eso es importante, ¿no? Hacer como esta diferencia que parece, o muchos no lo ven quizás, el paso gigante que hay entre reconocerse víctima y ser un sobreviviente, ¿no? Primero, obviamente tenemos que hablar de que hay una cuestión de tiempo, si uno ya no es víctima. Uno fue víctima en algún momento, en alguna etapa de su vida,
y hoy es sobreviviente, ¿no? Una cuestión de resiliencia, ¿no? Incluso de trabajo y de proceso que lleva a que uno salga de ese estado de víctima o de esa posición de víctima y se transforme en esto que es sobrevivir y es ser un sobreviviente, ¿no? Y me parece tan lindo poder hablar hoy de sobrevivientes, o en mi caso también nombrarme sobreviviente, porque es un laburo que no es fácil de hacer. Más allá de que uno dejó esa posición de víctima, porque ya no está siendo sujeto de esa violencia, pero de alguna forma, también siendo sobrevivientes, estamos hablando de que el abuso sexual que se comete en las infancias repercute también en toda la vida de esa persona que fue violentada, ¿no? Es tan importante entender que esto no es un caso aislado, no es algo que le pasa al otro, es algo que sucede y que impacta negativamente y muy fuertemente en toda la sociedad, ¿no? ¿Podemos hablar, podemos prevenir este tipo de violencia y erradicar, ni que hablar, ¿no? Quizás sea la pregunta de rigor, ¿no? Bueno, en mi caso, como sobreviviente y activista contra el abuso sexual en la infancia, me es incluso indispensable pensar, creer y apostar a que sí. Siento que es imposible si no cambiamos el paradigma. Primero entender que esto, como dije hace un momento, no son casos aislados, no es algo que le sucede al otro para transformar en estadísticas, no nos sirve de nada quedarnos con eso, ¿sí? Sino entender que eso que sucede a muchos niños, muchísimos niños y niñas, repercute directamente, impacta directamente en toda la sociedad, ¿sí? Y que es parte, que no es algo casual, sino que es parte también de un sistema que, como bien decíamos, avala de alguna manera estas violencias y justifica estas violencias a través de la cultura de la violación, como mencionamos, a través de una cultura también adultocentrista que invisibiliza a las niñeces y que no le da valor a su palabra ni a su existencia. Creo que recién a partir de ahí, cuando entendamos, internalicemos esto, podemos empezar a hablar de una prevención y de una erradicación, recién entendiendo y dimensionando, contextualizando que esta violencia es tamaña, ¿no? De tamaña dimensión. Y por otro lado, creo que es también, bueno, haciendo como una síntesis de lo que hablábamos, esto de poner un poco la responsabilidad donde corresponde, y quiero que también quede claro esto, porque siendo autora de este libro, que intenta prevenir o detectar el abuso sexual en la infancia, que se trata de se trata de poner el peso de la responsabilidad también en donde corresponde, ¿no? Yo quería agregar dos cositas con respecto a lo que estuviste mencionando recién. Esto de detectar el abuso. Pareciera como que hay que hacer una investigación gigante para poder llegar a encontrar un caso de abuso, y no. En realidad, cuando hablamos de detección de abuso, es cambiar nuestra escucha y nuestra mirada y dejar de minimizar. Y lamentablemente afloran a nuestro alrededor un montón de casos, porque es más frecuente y más cercano de lo que quisiéramos. Muchas mujeres hoy, y muchos hombres también, porque vamos a desmistificar que las niñas, varones no son abusados, también son abusados, cargan las huellas de ese abuso
y se traducen en malas decisiones que tienen que ver con el autocuidado. No aprendemos a autocuidarnos porque no nos han enseñado. Y con respecto a eso, quiero linkear con la idea de dejar de abusar. Hay una línea que conecta el enseñarle los límites a los niños y el romper esos límites nosotros mismos como adultos, cuando, por ejemplo, exponemos a nuestros hijos en videos que son para nosotros graciosos y los viralizamos, y ahí, ¿qué le estamos enseñando? No son dueños de lo que les pasa, no tienen control sobre lo que se cuenta o no de ellos, lo que se muestra o no de ellos, para también empezar a entender que hay cambios que están a nuestro alcance hacer. Obviamente no estamos hablando de un caso de abuso, me refiero a poder reconocer que tenemos prácticas que rompen los límites de la autonomía de las niñas y que rompen los límites de sus cuerpos y sus decisiones. Entonces, desde ese lugar es donde yo propongo como una revisión de todas las cosas que como adultos hacemos en las que no estamos teniendo en cuenta que esa niña que está delante nuestro es una persona con los mismos derechos que nosotros, con los mismos miedos, con las mismas necesidades, y que necesitamos no tratarlo como un igual, como un amigo, ser amigos de ellos, no va por ahí, sino por el lado de entender que no podemos tratarlo como si no tuviera voluntad. Sí, sí, exacto. Bueno, la construcción también de la prevención es a diario, es algo que tiene que ser rutina, y incluso con esas pequeñeces, ¿no? Entre comillas digo, que nombraste, como esto de los besos, y que ellos pareciera no tener voluntad, ¿no? O registro, digo, sobre sus decisiones. Y estamos tan equivocados y tan equivocadas en relación a eso, pero también porque, como dijiste vos, Mer, no los identificamos, no los sabemos ver como lo que son personas, son personas que toman decisiones, que sienten, que tienen sentimientos, y bueno, y que tienen existencia. Que me parece, digo, algo que lo remarco con mayúscula, ¿no? Porque pareciera que es eso finalmente, ¿no? Es como una cosa que está ahí para cumplir un poco con nuestros deseos. Me encantó lo que dijiste, Mer, fue muy clarificador y muy enriquecedor también. Y digo, así como un cierre a estos comentarios, creo que parte también de esas prácticas que tenemos que empezar de a poquito, ¿no? a dejar de hacer, de practicar, es esto de muchas veces de los besos, ¿no? Digo, como una práctica que está incluso muy avalada por muchas familias, como es esto de los besos, también de los besos en la boca, que se le dan a las niñeces, a nuestros hijos o nuestras hijas, como algo, como una demostración de afecto o de amor, ¿no? En relación a esto hay un cuento que me gustaría mencionarlo, al menos mencionarlo porque es un cuento que, digo, más allá de que obviamente está con lenguaje también dirigida para niñeces, es un cuento que nos interpela como adultos y como adultas y cuidadores también de la infancia, ¿no? Y es un cuento que se llama Piquitos, y que habla un poco de esto también, de las prácticas que a veces tenemos, y de las cuales también vos nombraste muchísimas, Mer, que los hacemos no con intención de abuso, ¿no? Eso también quiero que quede claro, sino más bien como prácticas que quizás incluso estamos repitiendo, ¿no? Porque nos han enseñado de esa forma y no tenemos quizás las herramientas como para aprender otras, y repetimos en el tiempo y después con nuestros hijos o con los niños que tengamos a cargo. Y es importante también, ya que empezamos a construir la prevención, empezar a romper con estas prácticas. Es un cuento que a mí me gusta mucho contarlo, narrarlo, porque
siento que los adultos que escuchan, y que obviamente yo hago siempre partícipes en los talleres, ¿no? Que imparto a los niños, pero que siempre me interesa que estén acompañados por un adulto o por una adulta responsable. Es un cuento con el que siento y veo que los adultos y las adultas se sienten muy interpelados, ¿no? Muy interpelados. Y que me parece tan necesario porque quizás incluso es generar esa reflexión en ese adulto que, como dije, no tiene esa intención de abuso, pero que de alguna manera deja en estado de vulnerabilidad a ese niño o a esa niña, ¿no? Dando esta construcción, ¿no? Así que bueno, voy a leer ese cuento, se llama Piquitos. Y dice así: ¿le das un piquito al tío?, le pide el tío Braulio a Tefi cuando viene a visitarla, y pone su boca en punta como el pico de un pajarito. A Tefi le gustan los pajaritos. La tía Marcia en su casa tiene uno todo amarillo viviendo en una jaula. Es todo peludo y redondo como una luna o un sol. Cuando Tefi va a visitarla, la tía pone en su mano un poco de comida para pajaritos. Y el pajarito amarillo saca su cabeza emplumada entre las rejas y pincha las semillas con su piquito. A Tefi le da mucha risa porque el pajarito le hace cosquillas en la palma de su mano. A Tefi le gustan los piquitos, pero los del tío Braulio no. Esos son feos y le hacen sentir vergüenza. No le hacen cosquillas como los del pajarito de la tía Marcia. Además, el tío Braulio de pajarito no tiene nada. Y a Tefi, los piquitos en la boca no le gustan. ¿A quién puede gustarle los besos llenos de baba? Dale, Tefi, ¿me das un piquito?, sigue insistiendo el tío Braulio. Braulio es su tío favorito, el que siempre le da regalos y le pide un beso a cambio. Algunas veces le da un beso en la mano, como en las películas de caballeros y princesas. Otras la besa en la mejilla, pero también le pide piquitos e intenta poner la boca tan pequeña como el pico de un pájaro. Pero a Tefi la boca del tío Braulio le parece tan grande como un buzón. Tan grande que le podría entrar un alfajor entero. Pero el piquito de Tefi, no. El piquito de Tefi es de Tefi y no lo comparte con nadie. Así que lo miró con ojitos de nena enojada, muy enojada, y le gritó: «Besos en la boca, no». Y le indicó, moviendo su dedito de un lado a otro, que no y que no. Que la boca de los chicos es de los chicos y que los grandes con boca de buzón no deben dar piquitos a los niños. El tío Braulio entendió y hasta parece que un poco se asustó de la cara enojada, muy enojada, con que lo miró Tefi aquella vez. Porque a partir de allí ya no le pidió ni un piquito más. Porque dar piquitos es cosa de grandes o de pajaritos. Qué bueno que está. Ay, es muy hermoso. No sé, igual de ratos me dio un poco de asco, como nada, ¿no? Como Como a Tefi. sí, pobre. No sé, yo a modo, yo tengo un sobrino de 2 años y yo siempre le pregunto si le puedo dar un beso o lo puedo abrazar. Y él me dice, no, tía, porque no tiene ganas, o sí, tía, tiene ganas de un beso, en el cachete, por supuesto, ¿no? Nada de piquitos, sí. Eso. Pero, por ejemplo, es una tontería, pero esto de la prevención, de que van marcando les adultos en la crianza, él cuando se va a cambiar el pañal solo puede ir su mamá o su papá y ninguno más de nosotros puede estar presente, porque le dice, no, tía, bebé solo mamá, ¿entendés? Es como digo, esas pequeñas cosas nos van modificando y capaz que a nosotros, digo, generaciones un poco mayores ya, eh, no fuimos marcando, no nos fueron marcando nuestros papás, no sé si por falta de formación, de conocimiento, con todo esto que venimos diciendo que falta, ¿no? La ESI,
la formación en perspectiva de género y los diferentes programas que nos van formando para poder tener nuestros niños a cuidado y no como propiedad privada, que es un tema que con Merly en el Círculo de Mujeres es un tema muy continuo que sale, ¿no? Que a veces tratamos, yo no tengo hijos, voy a aclarar esto, pero nuestras crianzas o nuestras crías, como decimos en el territorio, como propiedad privada, como que es un ente sin sujeto de derechos, y eso tiene que ver con que Braulio les quiere dar un piquito, porque piensa que no tiene derecho, porque es un muñeco o una muñeca y la tratan así, nada, me conmovió mucho el cuento, tengo que decirlo. Bueno, yo tengo que decir que los hijos, es una frase que repito bastante, los hijos son los hijos y las hijas del mundo. Así que bueno, no importa, digamos, qué vínculo tengamos, qué relación tengamos con las niñeces, somos responsables. Es muy importante la ESI, pero es muy importante que haya herramientas para poder trabajar en el aula, y esto, en el aula y en todos los espacios de niñeces, como dijiste, Sin. Y esto es algo que es una herramienta súper, súper valiosa para poder trabajar. La súper recomendamos desde la biblioteca. Sabemos que hay muchas docentes, muchos docentes que están trabajando con este material y es excelente. Contanos, Sin, dónde se consigue este libro. Se adquiere a través de la página de la editorial, a través de la página en su formato impreso o digital también. No hace mucho empezamos a trabajar esto de la digitalidad y que fue buenísimo, porque esto nos dio también la posibilidad de que este libro llegue a lugares donde quizás no me hubiera imaginado, ¿no? Y que lo estén trabajando también desde distintas partes del mundo. Bueno, realmente es un honor para mí, y es un trabajo también como escritora, y bueno, y como siempre digo también, que esto no es algo que lo haya producido yo adulta, ¿no? Esto es la voz de una niña de 8 años, que no tuvo esta información, que le hubiera gustado tenerla. Así que esto lo escribió esa niña de 8 años, y a la que además hoy estoy nombrando, estoy visibilizando y le estoy dando esa existencia que en algún momento de su vida no tuvo. Así que bueno, muchas gracias, Mer y Aru, por este espacio. Como les dije, me encanta que podamos trabajarlo esto desde un espacio de biblioteca. Gracias a vos, Sin, por este tiempo que nos diste, que nos damos acá en este momento. No, yo quería agradecer, a Cintia por prestarse a esta entrevista, a este formato de entrevista que, bueno, la Biblia empezó con la idea de entrevistar a diferentes autores de libros, pero siempre con la perspectiva, ¿no?, de querer modificar algunas estructuras en la sociedad, que una biblioteca popular tiene como tarea eso, ¿no? Fomentar otro tipo de cultura más colectiva, más amiga, más empática. Después quiero comentar que desde ayer, nosotros hace 5 años venimos trabajando junto con la biblioteca un mural que viene de la mano del arte, con la frase "Yo sí te creo". Y bueno, como tomamos todo este fin de semana como la idea de trabajar la prevención y erradicación del abuso sexual en las infancias, como una tarea también del movimiento feminista, como una tarea nuestra de empezar a no solo ahondar en tantas luchas que tiene el movimiento, sino también ahondar en la lucha de que las niñas son realmente el futuro y son realmente quienes van a cambiar esta sociedad, y es donde nosotros tenemos que hacer el cambio estructural. Lindísimas palabras, Aru, también. Así que bueno, nuevamente vuelvo a agradecer el espacio. Y bueno, sigamos trabajando siempre por los niños, que bueno, justamente son los apuesto a ellos a este futuro, pero también obviamente hablando de un presente en el que están y que necesitamos también trabajar muchísimo para empezar a construir ese futuro del que hablamos, ¿no? Así que Totalmente. bueno. Gracias a ambas. Vamos a dejarlos con imágenes del mural que pintamos ayer, de la mano de Tutuca, que es una agrupación de artistas docentes que siempre se acercan.
y quedan en los comentarios los datos para adquirir el libro. Cualquier consulta la pueden hacer a las redes de la editorial. Y bueno, un abrazo Cintia, un abrazo Aru, nos estamos viendo próximamente.